Hola a todos y bienvenidos. En el programa de hoy echaremos un vistazo más allá de nuestras fronteras para analizar cómo se desarrollan las políticas europeas de seguridad vial. En los últimos años, España se ha aplicado y ha hecho los deberes que la Unión Europea ha impuesto a todos sus países miembros en materia de tráfico y seguridad vial. Aún así, todavía queda mucho camino por recorrer para alcanzar los niveles de seguridad de los que gozan países como Holanda o Suecia. El futuro pasa claramente por la educación y la formación de los usuarios de las vías, por una correcta comunicación capaz de formar una sociedad concienciada, así como por las mejoras tanto en infraestructuras como en la seguridad del propio vehículo. Y ya que hablamos de mejoras, creedme cuando os digo que nuestro programa de hoy será inmejorable. Comprobadlo con este adelanto. En los últimos 5 años España ha experimentado un cambio radical en sus cifras de siniestralidad vial y en sus políticas de seguridad vial también. He viajado mucho por Europa y soy de Madrid y están en muy buen estado las carreteras gallegas. Sé que por aquí hay algunas que dan pena. Hoy le vamos a explicar algunos consejos que le van a permitir que ese respeto hacia los demás y hacia las normas de tráfico hagan una convivencia mejor en el tráfico. Lo que no hay es derecho a tener las carreteras que tenemos, es decir, la red viaria que tenemos, que parecemos el tercer mundo. Creo que una de las prioridades que deberíamos de tener es arreglar esta red viaria de una vez. En los últimos años, España ha mejorado mucho sus números en lo que a seguridad vial se refiere. Es uno de los 5 países europeos que más han conseguido disminuir su cifra de víctimas mortales en accidentes desde el 2001, cuando se situaba en el puesto 17º del ranking europeo, que mide la cifra más baja de muertos en accidentes de tráfico. En el año 2009, España ya alcanzaba la 8ª posición. En el 2010 también hubo disminución en el número de muertes en accidentes y de heridos graves, aunque el descenso fue el menor registrado desde el 2005. Con todo, hemos pasado de 11 muertos al día en el 2001 a 5 en el 2010. Y aún así, mientras siga habiendo muertos y heridos en carretera, cualquier cifra seguirá considerándose demasiado elevada. El Plan Estratégico Europeo de Seguridad Vial para el periodo 2011-2020 tiene como objetivo reducir un 40% las víctimas mortales en accidentes de tráfico. En el siguiente reportaje queremos analizar las diferencias en materia de seguridad vial entre España y otros países europeos, así como fijar la atención en los progresos que ha efectuado nuestro país a este respecto. En los últimos 5 años España ha experimentado un cambio radical en sus cifras de siniestralidad vial y en sus políticas de seguridad vial también, y bueno, que se ha puesto a la altura del resto de países europeos que hasta ahora eran modelos para nosotros. El problema de los accidentes de tráfico es el mismo en todos los países. Las causas y todos apuntan a las mismas: velocidad, alcohol y distracción. Evidentemente con matices, ¿no? Hay diferencias no solamente entre países, sino dentro de los mismos países, sobre todo en un país como el nuestro, que es tan variado en cuanto a geografía, clima, costumbres. Pues nos da un cuadro bastante variado. Hay otros países que son más homogéneos en cuanto a orografía y además mucho más pequeños. Pero en general estamos todos inmersos en la misma batalla y todos estamos intentando aplicar las mismas medidas. Se ha reducido de una manera considerable las víctimas mortales y los heridos graves de accidentes de tráfico en estos últimos 5 años. La implantación del permiso por puntos, la modificación del Código Penal y la última reforma de la Ley de Seguridad Vial, encaminada sobre todo al procedimiento sancionador, ha supuesto un cambio en los hábitos y en las conductas de los conductores de tal naturaleza que ha permitido alcanzar estas mejoras en lo que se refiere a la siniestralidad vial. Ha supuesto la diferencia de estar muy lejos del objetivo 2010 que nos habíamos marcado de reducir la accidentalidad en un 50% entre el 2001 y el 2010, de estar lejos de alcanzarlo a superarlo, ¿no?
Como objetivo está bien plantearte el eliminar los accidentes de tráfico, y hacia ello se encaminan todas las actuaciones de las administraciones y de las organizaciones que están implicadas en todo el tema del tráfico. Las medidas para mejorar la seguridad vial, tanto en España como en el resto de Europa, deben partir de los diferentes organismos y gobiernos implicados, pero también requieren de la colaboración ciudadana, sobre todo la de los conductores. Como ya sabéis, en este programa os ofrecemos una ventana abierta a vuestras dudas, opiniones y sugerencias con nuestra sección ¿Tengo o no tengo razón? Escuchamos lo que tenéis que decir y os respondemos. Lo que no hay es derecho a tener las carreteras que tenemos, es decir, la red viaria que tenemos, que parecemos el tercer mundo. Creo que una de las prioridades que deberíamos de tener es arreglar esta red viaria de una vez, porque tú sales fuera de aquí y la realidad es otra. ¿Tengo o no tengo razón? Bueno, en esto no tienes del todo la razón, porque ya no somos de los países de Europa que más accidentes de tráfico tenemos, ni donde más muertos se producen. Es cierto que España hace unos años éramos un país que en esto estábamos a la cola de Europa, pero hemos dado un paso de gigante y las exigencias de la Unión Europea se han cumplido con creces en nuestro país. Por lo tanto, ya no somos un país donde los accidentes de tráfico se produzcan con mayor frecuencia que en otros. Quizás seamos ahora mismo de los que menos. Por otra parte, sí es cierto que las carreteras, sobre todo la red secundaria, está en bastante mal estado, y sobre todo la gallega, y por lo tanto sí que habría que mejorar, y en eso sí que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que tendríamos que mejorar la red secundaria, aunque tenemos una red de autopistas y autovías más o menos aceptable. Estoy de acuerdo contigo en que la red secundaria no es nada buena. Habría que mejorarla, mejorar su firme, mejorar su trazado y mejorar, ¿por qué no?, su señalización. Las medidas y soluciones de seguridad vial llegan a España en muchos casos avaladas por el éxito en otros países. Es el caso de construcciones como la turboglorieta, una solución urbana diseñada en Holanda para disminuir los atascos y aumentar la capacidad de circulación hasta un 35%. Además, las turboglorietas, debido a su funcionamiento, reducen drásticamente la posibilidad de las colisiones laterales entre dos vehículos que circulan en su interior. Su principal novedad es que esta glorieta elimina la preferencia del carril exterior, y es el propio carril de entrada el que guía al conductor hacia su salida. En esta variante, todos los carriles tienen utilidad, y cuando entras en la turboglorieta, esta te obliga a elegir un carril en función de la dirección que quieras tomar. La turboglorieta hizo su aparición en España en la localidad de Grado, en Asturias, y desde el éxito de su implantación, ya son muchas las ciudades que se han interesado en su instalación. En materia de seguridad vial, cada país necesita desarrollar sus estrategias teniendo en cuenta sus características propias. Pero también es necesario tomar ejemplo de aquellos programas que han demostrado su efectividad a la hora de reducir accidentes. En Europa, la vista debe fijarse en Suecia y Holanda, que con sus estrategias se han convertido en los estandartes europeos en seguridad vial. En Suecia, el trabajo sobre seguridad vial se basa en la visión cero, que implica que el hecho de que cualquier persona muera o resulte afectada de por vida por un accidente de tráfico es totalmente inaceptable. Para conseguirlo, todo su sistema de tráfico, transporte e infraestructuras se crea y se adapta en función de todos los usuarios, de sus necesidades, de sus errores y sobre todo de su vulnerabilidad. Holanda, por su parte, aplica la filosofía de prevenir es mejor que curar en su programa Seguridad Sostenible, y toda su labor está orientada a prevenir accidentes o, en el caso de que se produzcan, a minimizar sus consecuencias. En España se están llevando a cabo este tipo de medidas. Ya estamos importando elementos de la visión cero. De hecho, nosotros llevamos más de 16 años trabajando con la fórmula cero o visión cero, que no es otra que adoptar para la vida normal lo que se hacía en los circuitos, ¿no? Actuar sobre las 3 Cs, que son el coche, el conductor y la carretera. Estos planes están basados en un despliegue de radares intensísimo, bastante más elevado que el que tenemos nosotros. Y he estado repasando la visión cero y lo primero que hace es reducir la velocidad a unos límites en los que podría incendiar cualquier país europeo. Estamos hablando de 30 km/h en ciudad, en zona urbana,
de 60 a 70 en carretera convencional y de 100 en autovía y autopista. Hay mucho margen de mejora en España, en Europa y en estos países. Y hacia ello se encaminan todas las actuaciones de las administraciones y de las organizaciones que están implicadas en todo el tema del tráfico. Evidentemente, los planes de seguridad vial se deben adaptar a las características específicas del país. Incluso dentro de España pues, tenemos diferentes comunidades autónomas con unas características tanto climatológicas como orográficas que a veces no tienen mucho que ver unas con las otras. Hay que ser racionales e intentar implantar aquellas medidas que son operativas en la zona en la que se van a implantar. Mejorar, hay mucho para mejorar y ir rebajando, cuanto más deprisa mejor, evidentemente, el número de accidentes y el número de víctimas. Hay que mirar los modelos exteriores, aprender de ellos, coger lo bueno y adaptarlo a nuestras circunstancias. Hay que estudiar la zona en concreto y ver qué medidas puedes aplicar para solventar los problemas que estás teniendo en esa zona en concreto. He viajado mucho por Europa y soy de Madrid y están en muy buen estado las carreteras gallegas, sobre todo las autovías. Están bien, están mucho mejor que cuando era pequeña. Me acuerdo que cuando tenía, no sé, 6 años viajábamos a Gijón y eran como 6 horas, ¿no? Y ahora son solo 3, entonces han mejorado mucho, pero considero que se puede mejorar más. Las infraestructuras en Galicia todavía es una asignatura pendiente. Pues no sé, porque yo como por Europa no voy, sé que por aquí hay algunas que dan pena. Pues yo que sé, el mantenimiento, cuidarlas, hay mucha vegetación por las... nada, están fatal. Hombre, yo en mi idea particular he visto, por ejemplo, Irlanda y les llevamos bastante ventaja, sobre todo en carreteras, eso sí lo puedo decir. El respeto hacia el resto de los usuarios de las carreteras es un factor esencial a la hora de mejorar la seguridad vial. Para conseguirlo, es necesario crear hábitos que eviten problemas de convivencia, particularmente conflictivos entre coches, motos y bicicletas. Aspectos tan sencillos como estar atentos a las maniobras del resto de los vehículos, advertir de las nuestras con suficiente antelación o mantener una velocidad y una distancia adecuadas pueden ayudar de forma muy significativa a que la carretera sea un lugar más seguro para todos. A continuación, os ofrecemos algunos consejos que os ayudarán a mejorar la convivencia en carretera y de este modo hacer vuestra contribución a la seguridad vial. Las vías públicas es un espacio que debemos de compartir entre todos. Este espacio lo compartimos peatones, bicicletas, ciclomotores, motocicletas, turismos, camiones, autobuses e incluso vehículos de tracción animal. Por lo tanto, hoy le vamos a explicar algunos consejos que le van a permitir que ese respeto hacia los demás y hacia las normas de tráfico hagan una convivencia mejor en el tráfico. Bueno, siempre que tenga que señalizar una maniobra, hágalo con suficiente antelación. Que los demás conductores no se lleven una sorpresa cuando usted haga un desplazamiento en su carril o en el carril contrario. Señalice, por tanto, las maniobras con suficiente antelación. Esto permitirá que los demás no se lleven ninguna sorpresa. Respete los pasos de peatones. Los peatones también tienen derecho a circular, por lo tanto, respételos. Procure no estacionar en doble fila. Además de constituir un peligro para la seguridad vial, obstaculiza la circulación y dificulta la circulación de los demás. Respete los semáforos. En las glorietas recuerde que tenemos que entrar cediendo el paso a los vehículos que circulen por la misma. Y luego debemos de señalizar siempre que vayamos a salir. Debemos de salir siempre por el carril derecho. Mantenga la distancia de seguridad con los vehículos que le preceden. Esto le permitirá detener su vehículo en condiciones de seguridad en caso de que se tengan que detener por cualquier circunstancia imprevista. Por supuesto, haga un uso racional del claxon.
El claxon solamente debe utilizarlo en caso de que sea necesario, por ejemplo, para evitar un accidente. El proferir insultos y malos gestos a otros conductores, además de poder ser sancionable, queda mal. Sea usted educado también en el tráfico. Aunque España ha mejorado significativamente en materia de seguridad vial en los últimos años, sigue suspendiendo en riesgo de mortalidad de peatones. A pesar de que la tasa española se sitúa en la franja media de los países europeos, la probabilidad de que un peatón muera en España es el doble que en Holanda o en Suecia. Así lo afirma el estudio europeo Programa de Evaluación de Pasos de Peatones, que deja al descubierto las carencias de los pasos de peatones de nuestro país, que suspenden en visibilidad diurna, iluminación nocturna y mantenimiento. En el programa de hoy hemos querido buscar los motivos de estas carencias y esbozar las medidas que se podrían tomar para reducir las cifras de peatones muertos en nuestro país. Lo haremos con la ayuda de Jan Picard, delegada de Stop Accidentes en Galicia, y de Ernesto Brañas, coordinador de Educación Vial de la Policía Local de A Coruña. En las causas de atropellos, cuando valoramos por qué un coche o un conductor atropella a un peatón, la mayoría de los casos es la falta de atención. Las ciudades ocurren el 50% de los accidentes de tráfico, claro, no mortales, pero el 50% de los accidentes están en la ciudad. Hay muchas cuestiones, pasos de peatones que no están bien señalizados, quizás desde mi punto de vista pueda fallar a veces el tema del mantenimiento, que no estén suficientemente pintados, etcétera, etcétera. Y se está reclamando las zonas 30 km/h en la ciudad, ¿no? Reducir velocidades en las ciudades. Yo creo que las zonas 30, para lo que nosotros denominamos barrios, ¿no? Pues a lo mejor podían estar, ¿no? Una zona 30 de verdad es una zona que no necesita ni semáforos ni pasos de peatón, porque el conductor sabe que en esta zona puede encontrarse con peatón en cualquier sitio. ¿Y quién tiene prioridad? El peatón. A lo mejor para toda la ciudad ya sería excesivo, ¿no? el poner zonas 30. Ya está estipulada en toda la ciudad una velocidad de 50 km/h, que me parece una velocidad suficiente. En los países del norte, ¿no? E incluso en Francia hay una nueva ley, en la nueva ley de circulación, y no sé si se está introducido en la ley española, el respeto es al peatón. Es decir, que la intención del peatón de querer cruzar la tiene que respetar el conductor. Mucha gente no sabe cruzar. Parece una tontería, ¿no? Pero no sabe cruzar. La gente ve un paso de peatones y parece aquello como un búnker. Y nosotros inculcamos a los niños desde pequeñitos cómo se debe cruzar, que primero es indicar que vamos a cruzar, para que el coche sepa que vamos a cruzar, y que crucen cuando el coche está realmente parado. Todos los que hemos ido a Londres sabemos que en cuanto intentamos poner un pie en la calzada, todos los conductores se paran. Si lo intentamos aquí, nos atropella. El cruzar torero, ¿no? Me voy para adelante y para que voy a cruzar, ¿no? Es decir, a los niños les inculcamos desde pequeñitos que tiene que ver el vehículo parado, ¿no? Tenemos que buscar una solución entre todos, ¿no? Conductor, peatón, porque es verdad que el peatón tampoco cruza cuando debe, ¿no? Pero tampoco el conductor lo respeta. Es culpa de los peatones, vamos, eso clarísimo, porque hay mucha gente que se lo salta la torera, le da igual cruzar por el paso de peatón sin ser el paso de peatón. En ciudad hay muchos peatones que no respetan las normas. Yo la primera. No sé, yo creo que no es culpa de los peatones, no creo que sea culpa de los conductores, pues supongo que sí, quizá haya que controlar un poco más, pero vamos, no creo que estemos por debajo de otros países en seguridad vial. Hombre, en Holanda porque también estuve hace 6 meses y bueno, porque hay mucha bicicleta y no atropellan a ninguno. Aquí es exagerado lo del peatón, también la forma que tienen de cruzar. Si hay una conciencia de parar o por lo menos mirar. En otros sitios a lo mejor no, pero aquí sí. Aquí sí que lo veo que se respeta. Todo el mundo ha cruzado alguna vez cuando por un sitio que no debe y los coches igualmente no paran, todo el mundo lo hacemos. Se debe a falta de educación y de conciencia. Si nos multaran no lo haríamos. Cuando yo vivía en Francia no cruzaba indebidamente porque sabía que me multaban. Entonces aquí si me multaran tampoco lo haría.
Tras este viaje por Europa que hemos realizado a través de la seguridad vial, ha llegado el momento de despedirnos. Regresamos en el próximo programa, ya de vuelta en España, del que os dejamos un adelanto. Hasta entonces os pedimos, como siempre, mucha prudencia al volante. El coche tiene diferentes tipos de luces. Tenemos las luces reflectantes, las luces de marcha atrás y de freno, las luces de intermitencia. Hombre, yo creo que cuanta más iluminación mejor porque hay más visibilidad. No, yo creo que llega, que es suficiente. Yo no sé si más iluminadas o mejor iluminadas. Eso es lo que no tengo claro. Usted también puede ser deslumbrado por los vehículos que vienen en sentido contrario. Lo que debe hacer es apartar la vista de las luces del vehículo que deslumbra y fijarlas sobre todo en la línea derecha de la calzada. No me parece normal que me puedan multar por llevar un faro fundido. Y si me dirigí al taller para cambiarlo, ¿tengo o no tengo razón?